Hoy en History Boom aprendemos sobre las ruinas romanas de mi ciudad natal y también echamos un vistazo a una de las minas romanas más importantes de la historia. Hoy vemos León y las Médulas. La ciudad de León, en España, fue originalmente fundada en el año 29 a.C. como un campamento de la legión romana Legio Sexta Victris, asentada entre los dos ríos Bernesga y Torío. A partir del año 74 después de Cristo, el campamento provisional pasó a ser un asentamiento definitivo, el único en toda Hispania, con la ocupación de la legión Legio Séptima Gémina, que permaneció ahí hasta principios del siglo V. El recinto de la legión tenía forma rectangular y dos grandes calles interiores, Cardus y Decumanus, que se cortaban perpendicularmente y se orientaban hacia las cuatro puertas de entrada a la ciudad, ubicadas en cada uno de los cuatro puntos cardinales. La única de estas puertas de entrada que permanece en pie hoy en día es la de la puerta de zona norte, conocida en su origen como Puerta de Cumán y que popularmente se conoce como el Arco de la Cárcel. El perímetro del campamento fue amurallado en dos momentos diferentes. Se conoce la construcción de cuatro murallas distintas superpuestas, las dos primeras construidas por la Legio Sexta Victris, la tercera y la cuarta construidas por la Legio Séptima Gémina. La cuarta muralla, la denominada Muralla de los Cubos, que en sus orígenes estaba pintada de rojo, es actualmente visible en una buena parte de su trazado y conserva 36 torres de un diámetro de unos 8 metros de anchura. Hoy en día se conserva tan solo un pequeño tramo de las conducciones encargadas de la distribución del agua que puede contemplarse en el Jardín del Cid. La ciudad también contaba con una zona de termas con sus letrinas, de las cuales solo se conserva una pequeña parte junto a la catedral gótica que se erige en ese lugar hoy en día. Las legiones aquí instaladas desempeñaban diversas e importantes funciones dentro de los objetivos estratégicos diseñados por Roma para Hispania a lo largo de toda la etapa imperial. Pero dentro de estas funciones cobraron especial relevancia aquellas relacionadas con la minería del oro, que el Estado romano desarrolló en esta región, siendo el mayor ejemplo de ello las minas de las Médulas, situada en la comarca del Bierzo, al noroeste de la provincia de León, la mina al cielo abierto más extensa del Imperio Romano, puesta en explotación de forma sistemática a finales del siglo I después de Cristo. Con el paso del tiempo, la misión principal de la Legio Séptima Gémina fue la de asegurar el buen funcionamiento de esta mina de oro, destinada a las labores de ingeniería a los militares de mayor rango, que eran los que poseían los conocimientos necesarios para diseñar estrategias de extracción y dirigir las obras, dejando a los soldados la labor de proteger la explotación de posibles ataques y saqueos y también la labor de controlar a los trabajadores, la mayoría de ellos esclavos. El oro encontrado en las médulas era un preciado metal que representaba el poder político de Roma y principalmente fue utilizado para acuñar monedas que servían a los romanos para recaudar los tributos, realizar el pago a sus aliados, a la aristocracia, y sirvió también para el mantenimiento de sus legiones, un ejército cada vez más grande y profesionalizado que se convirtió en el principal gasto para el imperio, por lo que la extracción del oro de las minas de las médulas, unas 1.635 toneladas mercanciales al año, fue esencial para la economía romana. Cuando los romanos pisaron estas tierras, se dieron cuenta de dos cosas. La primera, que el territorio era anormalmente rico en oro, lo cual podía suponer un gran fuente de ingresos para el imperio, y la segunda, que el preciado metal se encontraba a una considerable profundidad, por lo que su extracción no iba a resultar tarea fácil. De las médulas eran explotadas directamente por administración imperial. Una parte importante de la mano de obra estaba formada por esclavos. Estos esclavos podían ser comprados o prisioneros de guerra, pero también había otros que habían sido condenados a trabajos forzados en minas y canteras. Junto a estos esclavos también había una parte de trabajadores manumitidos, que eran antiguos esclavos por afecto, favores prestados, méritos, cualidades personales, buena voluntad del propietario, habían conseguido su libertad. Pero en cualquier caso, estos hombres trabajaban en unas duras y penosas condiciones. Ahora, aquí viene la chicha. ¿Cómo lo hicieron? Pues utilizando la técnica minera conocida como ruina montium o derrumbe de los montes, los romanos iniciaron la explotación minera. Este método consistía en crear una pared de galerías en la parte alta de la montaña,
que más tarde se llenaban de agua que captaban en los montes circundantes, como el Teleno y los montes Aquilanos, de los cuales también aprovechaban el agua del deshielo primaveral. El agua confluía hacia 7 larguísimos canales que sumaban unos 300 kilómetros de longitud y desembocaba en enormes depósitos instalados encima de la zona a explotar. Cuando los estanques se llenaban, los ingenieros abrían las compuertas. El agua circulaba a toda velocidad por la pendiente y entraba en la red de galerías, donde, privada de una salida hacia el exterior, ejercía una presión sobre el interior de la montaña que desencadenaba su derrumbe, arrastrando las tierras auríferas hasta los lavaderos, donde se obtenía el oro que el mismo torrente de agua que se introducía dentro de los pasillos excavados había arrastrado allí. Pero bueno, ¿qué le pasa a las médulas? Pues bueno, en el siglo III, con el emperador Caracalla en el poder, empieza la decadencia de Roma. Su mala gestión económica le llevó a subir un 50% la paga de los soldados y se metió en nuevas guerras. Como consecuencia de estas políticas llevadas a cabo, Caracalla hizo una importante devaluación de la moneda, creando una gran inestabilidad monetaria en el Imperio Romano. Estas devaluaciones de la moneda atacaron directamente al metal. Lo que se hacía era malear el metal noble mezclándolo con otros menos valiosos para obtener más dinero. El áureo, de oro, lógicamente, también perdió valor por imperativo legal. Durante el reinado de Augusto, de cada libra de oro salían unas 40 monedas. Carcalló estudió la libra hasta sacar unas 50 monedas, que naturalmente mantenían el valor nominal, pero no el real. Y bueno, la actividad minera en las médulas coincidió con el inicio de este periodo de decadencia, debido por un lado que se dejó de utilizarse el oro como base del sistema monetario, pero principalmente porque después de 200 años de continua explotación, el oro se encontraba en las capas más profundas de la montaña, por lo que el proceso de extracción se ralentizó, originando un encarecimiento de la explotación, provocando que la mina dejara de ser rentable, lo cual llevó a su abandono. En cuanto a lo que ocurrió con Alegio Séptima Gémina, no se disponen de textos históricos que aclaren qué pasó con ella, pero es muy probable que con el cese de la actividad minera, unido a la gran crisis económica y política del imperio, que entró en una época de guerras interminables, provocando un continuo estado de emergencia, se hizo inevitable mantener una gran legión lejos, mientras el ejército se desangraba, por lo que probablemente estas circunstancias fueron la clave para reclamar la presencia de la Legio Séptima Gémina en defensa de otros territorios, lo que provocó su retirada. Bueno, pues aquí acaba la historia de León romana de este vídeo. Aquí en la sede de la Universidad de Washington, donde algunos de vosotros puede que vengáis aquí un día a estudiar y aprender más. Un abrazo y un saludo.